Buen día, mi nombre es Jaime Alberto Becerra Pérez y en esta oportunidad vengo a presentarles el circuito sugerido en la guía de actividades correspondiente al curso de Sistemas Digitales Secuenciales presentado al ingeniero Carlos Ruiz. En esta oportunidad vamos a usar el programa Isius Proteus, ya muy conocido por todos. Para eso vamos resalté aquí 6 diagramas para una especie de diagrama de bloques, o para resaltar cada una de las partes que conforman el circuito final. ¿Listo? Para iniciar quiero resaltar el uso en este caso del bloque identificado acá como F, que está en rojo, que corresponde al circuito de alimentación del circuito. Entonces, dado que vamos a usar motores de corriente continua, vamos a dar por entendido que las baterías tienen que ser suficientes en cuanto a capacidad de corriente para hacer funcionar los dos motores al mismo tiempo. Entonces, en este caso se sugiere el uso de una batería de 12 voltios cuya capacidad en amperios se entiende que es suficiente para las necesidades de cada uno de los circuitos de los motores. Pero para la alimentación del circuito lógico, el circuito de control, requerimos de 5 voltios, por lo que usamos un regulador 7805, en este caso para garantizar los 5 voltios lógicos en mi circuito de control. Entonces este primer bloque corresponde a la fuente de alimentación, tanto para la parte de potencia como para la parte de control. Iniciando entonces también por este bloque, llamado bloque A, corresponde a los sensores, en este caso representados por sensores mecánicos tipo microswitch o pulsadores normalmente abiertos, cuya combinación con una resistencia tipo pull down, en una configuración pull down, hacen que tenga el cambio, en este caso de estado, hacia mi circuito. Entonces mis entradas en este caso corresponden a cada uno de los dos pulsadores, en este caso normalmente abiertos o microswitch, que corresponderían a mis señales de entrada. ¿Listo? Para este caso se implementó una compuerta tipo NOR con el ánimo de simplificar las entradas. ¿A qué me refiero? Pues tenemos acá dos entradas, pero con el uso de la compuerta NOR simplificamos a una única señal para simplificar el manejo de la información. Entonces, si consideramos el uso de las compuertas lógicas de tipo, en este caso tipo NOR, consideramos que su estado lógico es 1 únicamente cuando sus dos entradas sean ceros lógicos. En cualquiera otra de sus combinaciones, sus salidas serán 0. ¿Listo? Entonces, en base a esta tabla de verdad de la compuerta NOR, es que funciona la configuración de las entradas representadas en este bloquecito llamado A, donde reducimos a una señal las dos correspondientes a las entradas. Entonces eso hace un poco más fácil la interpretación del circuito. Listo, entonces démonos cuenta que en este caso, así en estado de reposo, tendríamos un cero lógico porque tenemos las resistencias referenciadas a la tierra. Listo, tendríamos cero lógico y cero lógico cada una de las dos entradas de la NOR. Por lo tanto, según mi tabla de verdad, tendríamos un 1 a la salida. ¿Qué quiere decir? Que esta señal se va a ver afectada cuando alguno de los dos interruptores se accione, o los dos simultáneamente se accionen. Démonos cuenta que aun si los dos se accionan simultáneamente, mi salida será 0. Entonces por eso se usó esa configuración, de tal forma que simplifiquemos. Si cualquiera de los dos, A o B, se acciona, o los dos se accionan, pues tengo una señal de 0 lógico a mi salida, lo que representa una única señal. ¿Listo? Entonces esa señal, me refiero a la salida de la compuerta NOR, va compartida hacia otros dos bloques. Miremos el bloque B, que corresponde a la parte secuencial del circuito. Esa señal de salida de la compuerta NOR viene conectada al pin 3, correspondiente a la señal de clock, o del tipo de flip-flop tipo D.
¿Qué características del flip-flop tipo D? Pues ya sabemos que tiene una única señal de entrada, en este caso correspondiente al pin 2 o la entrada D, del dato D. Entonces en el laboratorio le comentaba la inquietud al ingeniero Carlos Ruiz con la implementación de un flip-flop tipo JK. Entonces, ¿qué tiene el flip-flop tipo JK? Pues que teníamos dos entradas, lo que hace un poco más confusa la interpretación de las señales. Entonces en este caso y con la implementación del sensor, perdón, de la compuerta NOR, reduciendo a una sola señal, ya podemos simplificar un poco más el circuito. De esta forma vamos a usar un flip-flop tipo E, cuyas características que solo se maneja un dato. Ese dato solo se verá reflejado en la salida Q, siempre y cuando la señal de clock lea el pulso de excitación, y por eso es que tenemos amarrada aquí la NOR con la señal de clock. Démonos cuenta que esta señal de la compuerta NOR es una señal de excitación tanto para el pulso de disparo del trigger, en este caso del temporizador, como para el clock en el caso del flip-flop tipo D. Miremos entonces la parte del temporizador. El temporizador entonces se compone del famosísimo 555 en su configuración estable en este caso. La característica, en este caso el valor agregado de este temporizador, es que viene accionado o excitado por una señal de disparo externa proveniente de la señal de la compuerta NOR, que a su vez dependerá del estado de los pulsadores. Entonces ese disparo, o más bien el tiempo una vez disparado a través de la salida pin 3 del temporizador 555, va a depender de los valores de esta red RC, del valor de el valor de la resistencia 1 en este caso y el valor de la resistencia 2. Eso lo vemos en esta configuración del 555 en el modo temporizador, donde a través de la señal de disparo trigger del pin 2 vamos a tener una salida cuya duración dependerá del valor de RA y RC. En este caso lo que nos sugieren, aquí teníamos el cálculo previo alrededor de los 1,8 segundos. Lo que nos sugiere la guía son 2 segundos, pero ¿de dónde proviene? Entonces nos dice que viene del producto entre 1,1, que es una constante, por el valor de RA, en este caso llamémoslo sobre los 3500 ohmios o los 3.5 ohmios, por el valor de C1, que en este caso para efectos de la simulación se tomó un valor de 470 microfaradios. Entonces eso correspondería a más o menos a los 470 faradios, perdón, punto 00470 faradios, y eso nos da un producto de aproximadamente 1,8 segundos, muy cercanos a los 2 sugeridos en la guía. Ya es cuestión de hacer aquí un pequeño ajuste en los valores, considerando los valores comerciales tanto de las resistencias como de los condensadores, para acercarnos a esos puntos segundos que nos hacen falta. Sin embargo, ya sabemos de dónde proviene este valor. Ya es cuestión de hacer el cálculo, de hacer el ajuste en cuanto a los valores y considerando los valores comerciales en estos dos. Por ahora vamos a dejar estos 1,8 segundos mientras ajustamos el valor para continuar con la explicación. Entonces, dado que una vez activo a través del pin 2 del disparo del 555, vamos a tener una salida. Si démonos cuenta que en este caso, correspondiente al pin 3, viene compartida a las compuertas AND y NAND del bloque aquí sugerido como D. Este bloque D hace parte de un circuito combinacional cuya característica o cuya función esencial es hacer como una conmutación, una combinación, de ahí que se derive su nombre combinacional, la combinación requerida para hacer funcionar cada uno de los motores. Listo, voy a hacer un énfasis aquí ahora en el bloque E, que corresponde al bloque de control de cada uno de los motores. Listo, lo que llamaríamos mi parte de potencia, mi interfaz de potencia, donde notamos que se implementó el circuito integrado, o más bien, perdón, el controlador o el puente H integrado llamado L293D.
¿Qué característica tiene este puente HL293D? Pues si nos damos cuenta es un encapsulado donde los drivers ya vienen todos incluidos y no es necesario hacer una configuración en discreto. Pues les voy a pronto a mostrar por acá un borrador del circuito que estaba trabajando, que le sugerí también en el laboratorio al ingeniero Carlos, donde estaba haciendo el borrador. Entonces si nos damos cuenta la complejidad del puente H en discreto con transistores NPN y PNP, pues nos complica mucho la situación. Entonces démonos cuenta cómo todo lo que es la configuración, la red de circuitos del puente H en discreto se simplifica tan solo con el uso de este elemento L293D. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Pues mirando el datasheet de este puente H, nos damos cuenta, nos sugieren acá un diagrama de bloques donde identificamos que está dividido en dos secciones, por eso lo vamos a usar para los dos motores. En esta primera parte, démonos cuenta que viene vinculado a través de esta conexión estas dos. Lo que vendría siendo esta es la habilitación o el enable para esta sección del circuito. ¿Listo? Y notemos también que tiene dos señales de control. Acá en este caso y por este lado tenemos dos señales de control. Y al igual que en el otro caso tenemos una vinculación que es lo que sería la habilitación o el enable que nos sugiere. Acá en el ejemplo que nos da el datasheet nos muestran un control para 3 motores. Sin embargo, nosotros lo vamos a usar para la configuración o el control de 2 motores eléctricos DC. Entonces en esta parte, hablando del pin 15 al 9, vendría siendo una condición similar a lo que se refleja en la parte izquierda del circuito. Siguiendo con el datasheet, notemos por acá que nos presentan una tabla donde nos explican el comportamiento en cuanto al control del controlador. Entonces nos dice que la entrada y el pin de habilitación o enable, o más bien de las condiciones de estos dos pines dependerá la salida, que en este caso llaman Y. Entonces en una condición de high o alto en la entrada y una condición de high o un nivel alto en el enable, tenemos una salida alta. De la misma forma, una entrada low o baja en la entrada y una pin de habilitación o un alto en el enable, tenemos una entrada baja. Entonces notemos que la salida es un reflejo de la entrada siempre y cuando el enable esté en estado alto. De lo contrario, si está en estado bajo, no importa el estado de la entrada, la salida será Z, que en este caso corresponde a una alta impedancia o lo que sería igual a una condición de apagado. Aquí démonos cuenta que nos explican más fácil lo que estamos indicando en el diagrama de arriba, ¿sí? Entrada 1, entrada 2 o controles y esa sería la habilitación para cada una sección, dos secciones o un motor y el otro motor. Esto es lo que nos sugiere el L293, que en este caso es el que se usó acá. Entonces damos cuenta que este también tiene dos pines de alimentación, uno correspondiente al circuito lógico de control y el otro correspondiente a la parte de potencia hacia los motores. Por eso este pin va directamente conectado a 12 voltios, ¿sí? Y el otro irá alimentado con la parte de 5 lógicos o 5 voltios, que es la parte del control. ¿Listo? Ya teniendo una idea más o menos de cada uno de los bloques, procedemos entonces con la simulación del circuito. Notemos que en este caso los dos motores tienen el mismo sentido de giro, lo que implicaría que el carrito estaría andando, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Miremos entonces que según mi tabla de verdad, en condición de 0, 0, la salida de mi compuerta NOR será un estado de 1 lógico, lo que podríamos ver representado aquí, ¿sí? Por el cuadrito rojo que me indica que es una salida de 1 lógico. ¿Listo? El cambio aquí es rápido, vamos a hacerlo varias veces para notar el cambio, porque pues si le damos con cualquiera de los pines, de los microswitch, vamos a cambiar o alterar el estado de las entradas, lo que implica un cambio en la salida de la compuerta NOR y pues por ende todo el circuito. Vamos a hacer el primer cambio y centrémonos, bueno, es muy rápido,
Entonces repitamos el proceso. Démosle ahí el primer cambio, el primer pulso, y notemos que aquí ya nos volvió a quedar en estado unilógico. Sin embargo, aquí cambió rápidamente, y démonos cuenta que aquí en el flip-flop tipo D, en el pin número 2 correspondiente a la entrada D, quedó un estado de alto. ¿Listo? ¿Por qué alto? Pues si notamos que en Q es un estado bajo, pues el estado de Q o no Q, perdón, el estado de no Q o Q negado será un estado alto, y dado que tenemos una realimentación acá, quedaremos con el pin en estado alto. ¿En qué momento pasará ese estado alto al pin Q? Vamos a hacer una ampliación en esta parte para notar. Entonces notemos que aquí la salida es 0, o es un estado bajo, y la del pin D es un estado alto. Noten que en cualquier momento cualquiera de los dos microswitch se activen, me activan mi clock, lo que hace que en ese momento pase este 1 al estado de salida Q. Vamos a hacer, sientémonos cuenta que ya pasó, por ende entonces va a entrar esta salida Q, se va a convertir en una entrada de esta compuerta NAND, que será la parte del circuito combinacional. ¿Listo? Y acá en este caso el estado no Q o Q negado pasará a la entrada D. Y si repetimos el proceso con cualquiera de los dos microswitch, este estado bajo va a pasar de nuevo al estado alto. ¿Sí? Ya se notó que hizo el proceso. Ahora notemos el funcionamiento de los motores, como con cualquiera de los dos microswitch se detiene el motor, lo que implicaría un cambio de giro en cada uno, en este caso el carro. ¿Sí? Notamos que venimos vinculado pulsador 1, motor 1, pulsador 2, motor 2, y con cualquiera de los dos vamos a tener un retardo. Miremos que sobre aproximadamente los 2 segundos, y al cabo del tiempo retoman la circulación de giro normal. ¿Listo? Ese es el subcircuito de la actividad correspondiente al momento 2 del curso Sistemas Digitales Secuenciales. Les habló Jaime Alberto Becerra Pérez. Muchas gracias por su atención.